Señor, enséñanos a esperar en ti, en todo momento. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente. Ya estamos en vivo y en directo en su programa de Enseñanzas de la Palabra. El día de hoy queremos invitarles ya a compartir esta poderosa transmisión del día de hoy de martes. Estamos dispuestos ya y atentos para aprender del Salmo 6 en nuestra serie de la Palabra, el libro de los Salmos. Y hoy día estamos junto nuevamente a nuestro amado pastor Pedro Pavés, a quien saludamos en el nombre del Señor Jesús. Y también tenemos a un gran invitado de la Argentina, a nuestro amado pastor Josué de Asís, que está aquí ya instalado con nosotros. No es que esté en un espejo el pastor igual que yo, no, estamos mimetizados, no, estamos acá en el programa en vivo y en directo con nuestro pastor desde Argentina. Así que saludamos primero a nuestro amado pastor Pedro Pavés en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bienvenidos sean todos en este nombre que nos une, que nos bendice, que nos levanta, que nos alienta, que da esperanza al pueblo del Señor. Así que agradecemos este momento. Estamos seguros que vamos a ser bendecidos desde la palabra de Dios con un gran ministro desde la Argentina que siempre nos bendice con su predicación y con su enseñanza. Así que agradecemos a Dios por eso y expectante de lo que Dios va a hacer a través de su palabra en los labios de sus siervos. A ver, le damos la palabra también a nuestro amado pastor Josué de Asís para que salude también a los televidentes que ya están conectados con nosotros. Gracias, hermano Israel, gracias, pastor Pedro Pavés, gracias a la programación por la invitación. Bueno, desde aquí tratando de aportar un granito de arena, estoy al lado de un titán, de un titán del estudio, y yo sé que soy muy bendecido siempre que puedo compartir o escucharle. Bueno, hoy me toca aportar algo y esperamos estar a la altura. Pido a Dios que pueda hacer bendición mi aporte para todos aquellos que están escuchando. Pero desde ya muchísimas gracias por la oportunidad y bueno, un saludo desde aquí, desde Rosario, Argentina. Amén, que Dios le bendiga. Y antes de comenzar, pasar a la alabanza, vamos a hacer una oración para que el Señor nos sea hablando y enseñando la palabra el día de hoy. Señor Jesús, gracias te damos, Dios, por esta poderosa y tremenda oportunidad, una vez más, de aprender de tu palabra, Señor amado. Hoy queremos aprender a través de los labios de nuestro amado pastor Pedro Pavés y nuestro amado pastor Josué de Asís de Argentina. Señor, úsalo, Dios mío, para que la hermandad que los oye, aquellos que están en su hogar en este momento, puedan aprender de esta poderosa palabra. Señor, te pedimos que nos bendigas en este día, en el nombre de Jesús. Ya puede mandar sus saludos, sus peticiones, puede escribirnos si tiene alguna pregunta referente al capítulo 6 del día de hoy. También lo puede hacer para que nuestros siervos en este día también puedan responder a lo que usted tiene preparado en su corazón. Así que nos vamos a una alabanza y volvemos ya con nuestro siervo Josué de Asís con la primera parte de la enseñanza de la palabra, en el nombre de Jesús. Tú me haces tan feliz, tú me haces tan feliz, tú me haces tan feliz, mi corazón se alegra en ti. Dígalo en el nombre de Jesús. Tú me haces tan feliz. Dígale, Señor, tú me haces tan feliz, tú me haces tan feliz,
Comience a sentir la gracia del Señor. haces tan feliz. Si lo siente, dígalo. Me haces tan feliz. Si no lo siente, es tiempo de comenzar a recibir. Feliz. Mi corazón se alegra en ti. Tú me haces tan feliz. Ya estamos de regreso en su programa Enseñanza de la Palabra. Ahí teníamos un videito con la iglesia ACN, así que ya para redimir el tiempo y aprender de la palabra, le dejamos todo ya el escenario y todo el panel a nuestro amado pastor José de Asís para que comience con la enseñanza de la palabra de este capítulo 6 de los Salmos. Pastor Pedro Páez, ¿usted quiere hacer alguna mención por el pastor, perdón? No. Agradecido del Señor nomás por esta invitación que nos ha aceptado el pastor y le escuchamos con mucha atención, con mucho gozo, sabiendo que Dios nos va a bendecir. Pastor, adelante. Gracias una vez más. Y bueno, quiero en primer lugar entonces leer el Salmo 6. Quiero decir que voy a hacer referencia a esta Biblia de estudio de Charles Ridie. También voy a hacer la referencia que marca esta Biblia de estudio, que es la Biblia del Expositor, de Jimmy Swaggart. Y esta Biblia de estudio de Dake, también lo que hacen referencia. Encontré que en cada una de estas tres hay una referencia distinta una de la otra, y a un comentario bíblico de Samuel Pagán. Samuel Pagán escribe sobre, en este caso, el libro de los Salmos. Y por supuesto no me alcanza el tiempo para estudiar esa riqueza que me compartió el pastor también. Por supuesto, el tesoro de David y los otros materiales. Qué exquisito, pastor. Muchísimas gracias. Personalmente, es la primera vez que tengo que estudiar este capítulo para poder estar interiorizado en los detalles. Uno lee el libro de los Salmos, pero encuentra que no siempre se detiene en cada uno de ellos para hacer un estudio minucioso. Este fue mi caso. Me ha tomado unas cuantas horas a lo largo de todas estas últimas horas, pero espero poder ser de bendición. Salmo capítulo 6, leemos y dice así: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma está también muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartados de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Bien, entramos entonces en lo que considero es una explicación que a mí me bendijo respecto a este salmo que he compartido. Según el señor Pagán, describe este salmo con un título llamándolo así: oración pidiendo misericordia en tiempo de prueba. Este salmo clama apasionadamente e intensamente por el amor y la misericordia
divina en un momento de gran dificultad y de angustia. Se invoca la gracia que se sobrepone a la ira y al enojo de Dios. El salmista se identifica en esta escena como alguien que está enfermo, y la referencia a la enfermedad identifica una calamidad que se relaciona con un juicio divino. La enfermedad, dice el salmista, le turba el alma. Mi alma, oh Jehová, también está muy turbada, y tú, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Este poema define con estas palabras la extensión y la naturaleza de la crisis que está pasando, en este caso, el salmista David. Hago un paréntesis aquí. Esta palabra crisis captó mi atención. Yo tomé de un libro de Norman Wright, Cómo aconsejar en tiempos de crisis, y encontré un detalle de la palabra crisis que me bendijo y quiero compartirlo. Crisis es, dice Norman Wright, un momento crucial, un punto de cambio en el curso de la vida de alguien. Es un término usado con frecuencia para indicar la reacción interna de una persona ante una amenaza o un riesgo externo. El carácter o signo de escritura que usan, dice él, los chinos, para indicar crisis está hecho de dos símbolos. Número uno, se identifica con un símbolo que quiere decir la pérdida de esperanza. Pero número dos, el otro símbolo que identifica también a esta palabra, se puede traducir como una oportunidad. Cuando una persona pierde el equilibrio como resultado de un suceso, se dice que esta persona experimenta una crisis. Las crisis no siempre son malas o dañinas, más bien actúan como un punto de quiebre en la vida de una persona, un tiempo de cambios. Norman Wright define 4 elementos que son comunes casi en toda o en la mayoría de las crisis. Número 1, el suceso o el hecho que genera el problema, es decir, la razón que desencadena una reacción, un motivo causante de esta crisis. Número 2, el estado vulnerable de la persona. Para que esos sucesos conduzcan a una persona hacia esa crisis, esta debe estar o debió haber estado en un estado de vulnerabilidad. Cuidado, hay cosas que nos vuelven vulnerables. Número 3, dice Norman Wright, el factor precipitante. Dicho de otra manera o en otras palabras, la gota que rebalsa la copa. Es aquello que hace estallar la granada. Y por último, la crisis misma. La crisis nunca es producto de azar, siempre viene de la mano de algo que ha llevado a la persona a estar en crisis. Cuando la persona ya no puede sostener más la situación. ¿Cuáles son los indicadores de ese estado? Sigo con Norman Wright, ya vuelvo con Samuel Pagán o con la Biblia de Estudio de Charles Readier. Indicadores de ese estado, dice él, síntomas de tensión. Note cómo Norman Wright, hablando de un libro de consejería en tiempo de crisis, puede dar en la tecla con palabras claves con el Salmo capítulo número 6. Síntomas de tensión o estrés psicológico o físico. Una actitud de pánico o de derrota, donde la persona se frustra al sentirse fracasado. A esto responde con nerviosismo, con agitación extrema, o otra forma de responder es volverse apático. C, una necesidad extrema de ayuda. La persona quiere alivio al dolor en medio de su tensión. Y letra D, número 4, una disminución de la eficiencia. Puede seguir funcionando con aparente normalidad, pero su eficiencia es deficiente. Mientras mayor es la amenaza, menor será la eficiencia. ¿Por qué recurrí a este término o a este comentario de Norman Wright? Porque tomé la palabra crisis, identificado con David. El salmista escribe este salmo en un tiempo que lo considera tiempo de crisis. Hago un paréntesis, me voy a la Biblia de Estudio de Charles Readier. Salmo capítulo número 6, dice el escritor. En este salmo de lamento individual, David expresa su perplejidad ante el hecho de que Dios use a sus adversarios para castigarle. Verso del 1 al 3.
Pide a Dios que lo libre. Verso del 4 al 5. Se lamenta de su sufrimiento. Verso del 6 al 7. Y advierte a sus enemigos que se alejen. Porque dice él, del 8 al 10, de seguro Dios contestará mi oración. En este primero de los salmos llamados también penitenciales, entre los que están Salmo 32, Salmo 38, 51, 102, 130, 143. En esto, la aflicción que invade al salmista es un pecado, de modo que el lamento en sí es una confesión de pecado. Capítulo 6, versos 2 y 3. En su angustia, estamos todavía con el comentario de Charles Reedy. En su angustia, David pregunta a Dios, ¿hasta cuándo? ¿Qué pregunta esta? ¿Hasta cuándo? Como pidiéndole al Señor, Señor, ¿cuándo será el fin? ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Hasta cuándo podré soportar? ¿Cuál será mi capacidad de soportar todo este problema, toda esta dificultad? La gran dificultad, me encanta lo que dice aquí Charles Reedy. La gran dificultad de David, versos 6 y 7. Vamos a leerlo. Versos 6 y 7. Dice, me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Esto es lo que dice Charles. La gran dificultad de David se convierte en la gran oportunidad de Dios. Verso 9 y 10. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán muchos mis enemigos y se volverán y serán avergonzados de repente. Me quedo con esta frase para marcarla allí. La gran dificultad de David se convierte en la gran oportunidad de Dios. Tómelo para su vida. Tomo esto para mi vida. Nuestra gran dificultad se puede convertir en la gran oportunidad de Dios. David ofrece dos razones por las que, según David, Dios debía librarlo. Número 1, la misericordia de David. Aleluya. Y número 2, su incapacidad de alabar en el Seol. Número 1, la misericordia de Dios o el amor leal de Dios. La Biblia de Charles Reedy nos lleva también a un contexto de Oseas capítulo 2, versículo 9. Oseas y su esposa infiel. Oseas y su esposa Gomer. Pudiéramos allí detenernos un buen tiempo para hablar de esa preciosa historia. Pero podemos nosotros decir, una de las razones por las que David pedía que Dios lo libre, por su misericordia. Apelar a la misericordia de Dios nunca será una pérdida de tiempo. Apelar a la misericordia de Dios siempre será un recurso recurrente donde podemos confiadamente asirnos para encontrar esa salida que estamos esperando. Y número 2, su incapacidad de alabar en el Seol. ¿Sí? Esto es también su incapacidad de alabar en la muerte. David no distingue aquí la cuestión de si hay o no conciencia después de la muerte. Él simplemente está declarando que solo los vivientes pueden públicamente dar gracias a Dios aquí en la tierra. Qué hermosa esta descripción de la historia de David. Note que David apela a la misericordia de Dios y a su alabanza en vida, declarando que solo los vivientes pueden públicamente dar gracias a Dios. Es impresionante cómo los reyes denominados hijos de David, a lo largo de la historia de los reyes, por lo menos hay 3 que yo estoy recordando ahora, si no lo tengo esto aquí anotado, quienes la Biblia describe anduvieron en los caminos de David su padre. Cómo estos reyes aún se identificaron con palabras propias de David. Recuerdo esta oración aquí del capítulo 6 con Ezequías, allí por el libro de Isaías y el capítulo 37 o 38, donde a él le fue dada la noticia de que debía preparar su casa porque iba a morir. Su oración fue muy parecida a las palabras de David. ¿Cómo se identificó con este líder de Israel? Él dijo, en el Seol, ¿quién te alabará? Oh, hermanos, esta es una declaración muy potente como para insistir en seguir vivos.
Si la insistencia de seguir vivos es solo para respirar, quizás no es una buena causa para apelar delante de Dios, pero ellos apelaron a la alabanza entre los vivientes, la alabanza pública entre los vivientes aquí en esta tierra. Dice Charles Ridley, verso 8, David habla ahora, dice, como un rey que purifica su reino de gente inicua, ¿sí? Y también, verso 10, dice él, se turbarán. Es el mismo verso que usa para describir la condición de David cuando él dice, mi alma está turbada. Luego él usa esa misma palabra para describir a sus enemigos al decirles, se turbarán. Qué hermoso. Voy a llegar si nos da el tiempo, a la parte del tercer ejemplo de la Biblia de Estudio, donde se lo identifica así como un salmo mesiánico y hace pura referencia, por supuesto, a nuestro Cristo, nuestro Mesías Redentor. Paso ahora a la segunda Biblia de Estudio, la referencia respecto al Salmo capítulo 6. Esta es la Biblia de Estudio Dake, ¿sí? Él dice, David hace 7 peticiones. Lo enumera así, las 7 peticiones de David. Número 1, no me reprendas en tu enojo. Número 2, no me castigues con tu ira. Número 3, ten misericordia de mí. Número 4, sáname. Número 5, vuélvete, oh Jehová. Número 6, libra mi alma. Número 7, sálvame por tu misericordia. Si este es un salmo de petición, bien vale la pena nosotros poder tomar referencia a la hora de pedir a Dios, de orar a Dios, ¿sí? Usando las palabras del salmista, que bien son aplicadas también para nosotros, en clamar a Dios por su misericordia, para que no nos reprenda en su enojo, no nos castigue con su ira, ¿sí? Para que nos sane, para que se vuelva a nosotros, libre nuestra alma y nos salve por su misericordia. Dice esta Biblia de Estudio Dake, tomando el verso 5, donde dice, porque la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Él dice lo siguiente, la muerte reclama solo el cuerpo, da como referencia a Santiago capítulo 2, verso 26. Dice él, no el alma, ni el espíritu, que son inmortales, y da como referencia 1 de Pedro 3:4, usando la palabra incorruptible. La incorrupción, dice él, del alma y del espíritu, es a lo que Pedro hace mención. Es cierto que los cuerpos muertos, dicen Dake, no tienen memoria de Dios. Da como referencia Salmo 39, 115, 17 y también Eclesiastés 3, 19 y 20. Es cierto que los cuerpos muertos no tienen memoria de Dios, pero el alma y el espíritu no son polvo, y dice él, continúan en un estado de conciencia después de la muerte. Da varias referencias, quizás las más conocidas, Lucas 16, 19 al 31, Mateo 12, 40, Hebreos 12, 23, etcétera, etcétera. Él denomina a Seol como el mundo invisible o el lugar del alma, y enumera 8 pesares de David en este Salmo capítulo 6. 8 pesares. Dijimos 7 peticiones y ahora 8 pesares. ¿Cuáles son los pesares de David según Dake en este capítulo número 6? Número 1, estoy débil. Número 2, estoy enfermo. Número 3, mis huesos se estremecen. Número 4, he consumido de dolor. Número 6, lloro toda la noche. Número 7, mis ojos están gastados. Número 8, mis ojos están, dice él, usa la palabra marchitado. Versículo número 8, donde dice, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Él llama a hacedores de iniquidad a los muchos enemigos de David, que lo censuraron en su enfermedad por su pecado. Y en el número 9, versículo 9, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Dice, aquí David se anima con que Dios escuchará su oración. Me encanta esta descripción, me encanta esta definición. Aquí dice, aquí David se anima con el hecho de que Dios escuchará su oración y los salvará de sus enemigos para que estos sean avergonzados de repente. Dake usa una definición de la palabra volverán
que me pareció bien diferente a lo que, por lo menos hasta ahora, compartimos de Charles Ridley. Él dice, la palabra volverán, viene una palabra hebrea, SHV, no sé si lo pronuncio bien, pero por lo menos lo escribe así, SHV, que significa recuperar, convertir y restaurar. Se traduce esta palabra, volverán, también como convertir. ¿En qué versículos? Él da 3 referencias bíblicas, donde esta misma palabra hebrea se traduce en convertir. Salmos capítulo 19, verso 7. Salmos 51, verso 13. Isaías 1, 27. Entonces, concluye esta Biblia de estudio, dice, no es que David quería que sus enemigos fueran destruidos, sino que se conviertan. Y ya ahí nos cambia un poco el panorama, o por lo menos la idea que uno tenía del Salmo. Porque aparentemente David lo que está pidiendo es la venganza, o David está pidiendo que sus enemigos sean avergonzados y confundidos, pero según esta definición y este comentario bíblico, por supuesto, ¿sí? Él dice, no es que David quería que sus enemigos fueran destruidos, sino que se conviertan. Hermosa interpretación que nos da Dake respecto al Salmo 6. Vamos por el tercero y si nos queda el tiempo que nos queda después, leemos a Samuel Pagán, que es riquísimo también en el aporte que hace. La Biblia de Estudio del Expositor, Salmo capítulo número 6, versículo número 1. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Dice él, esta es una fiel representación de la oración intercesora de Cristo. Es un ejemplo completo del amparo de Cristo en la intercesión. Él, aunque sin pecado, dice, en estos salmos se declara a sí mismo como el abogado y le expresa a Dios el aborrecimiento del pecado, acompañado por el arrepentimiento y la pena que el hombre debiese sentir y expresar, pero que no puede ni podrá. Del mismo modo, la fe, el amor, la obediencia, la adoración que el hombre deja de dar, él lo ofrece todo. Por eso, como sumo sacerdote de su pueblo, él, el verdadero abogado, toma la culpa de nuestros pecados, los declara como suyos, los confiesa, se arrepiente de ellos, declarando al mismo tiempo su propia pureza y los expía. Así que, en los salmos, el orador declara su pecaminosidad y su libertad del pecado, haciendo muy claro comprender cuando se reconoce quién es el orador. Versículo número 2. Estamos en Salmo 6. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mientras que David clamaba estas palabras al Señor, él estaba diciendo lo que el hijo de David clamaba para Israel y también para todos los santos de Dios. En realidad, estos salmos particulares constituyen la intercesión de Cristo a nuestro favor. De este modo, al leer estas palabras, aplíqueselas, ya que son para usted y son para mí. Versículo número 3. Mi alma, dicen, también está muy turbada, y tú, oh Jehová, ¿hasta cuándo? En esencia, Jesús repitió estas palabras más tarde en su ministerio también. Juan capítulo 12, verso 27. Ahora está turbada mi alma. Capítulo 6, verso 4. Estamos en el Salmo. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Es solo por medio y a través de la misericordia de Dios que somos salvos o ayudados. De cierto, no lo merecemos. Verso 5. Porque en la muerte no hay memoria de ti, y en el Seol, ¿quién te alabará? Esto significa que después de la muerte no hay más oportunidad para ser salvo. Verso 6. Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Durante esta noche en particular, y sin duda durante muchas otras noches, Cristo en secreto lloró amargamente por la ciudad culpable, como en ese día que en público lloró por ella. Lucas capítulo 19, versículo 41. Verso 7.
Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de mis angustiadores. Eran innumerables los enemigos de David, ya que él era un tipo de Cristo. También él estaba rodeado, Cristo, de sus enemigos, y los identifica en este caso como los fariseos. Verso 8. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Durante 3 años y medio de ministerio público, el Señor importunaba a los líderes de Israel para que se volvieran a Dios. Sin embargo, ellos persistían en su iniquidad y rebelión. Pronto él se iría a la gloria y ellos a oscuridad eterna. Juan 7:34. Verso 9. Jehová ha oído mi ruego y ha recibido Jehová mi oración. El Señor siempre escuchó y escucha las oraciones intercesoras del Mesías. Y por último, verso 10. Serán avergonzados y se turbarán mucho todos mis enemigos y se volverán y serán, dice, avergonzados de repente. Esta oración con respecto a Cristo todavía no ha sido contestada. Lo será en un futuro cercano. Zacarías capítulo 14 y el versículo 12. Terminamos la referencia entonces ahora de la Biblia de Estudio del Expositor, donde él hace una clara identificación con el Mesías Cristo, mientras que las otras referencias por ahí se aplican más directamente al personaje David y su relación con Dios, sus enemigos, su pecado y su petición pidiendo misericordia. Generalmente, termino con las palabras de Pagán, creo que me quedan 7 minutos por allí. Generalmente, el Salmo se clasifica como un lamento individual que describe y articula la experiencia del dolor comunitario. Posiblemente el Salmo se utiliza en un culto del templo, cuando se oraba por alguna persona en necesidad. Da 2 referencias, 2 de Samuel 12:16, 1 de Reyes 8:37. O cuando el pueblo pasaba por algún instante de crisis nacional. El poema se debe haber escrito en la época post-exílica, a juzgar por las similitudes que presenta con la literatura de esa época. Da varias referencias, menciono uno, Salmo 38:1, podemos mencionar otro, Salmo 41:2. El título hebreo del poema es similar al que se atribuye en los Salmos 4 y 5, con la única diferencia de la referencia a seminit, que posiblemente alude a un instrumento musical de 8 cuerdas. El Salmo puede dividirse en 4 estrofas. En las primeras 3 se alternan los lamentos y las peticiones que produce en el adorador un sentido extraordinario de intimidad y de humildad. La estrofa final es una especie de añadidura que pone de relieve la intervención sanadora de Dios, luego de haber superado la enfermedad y la crisis. El cambio brusco en el tono del Salmo en los versos 8 al 10 se puede deber a la intervención de algún oráculo divino a través de algún profeta oculto o sacerdote. ¿Cuál es la estructura del Salmo? Él la divide así. La primera parte o la primera estrofa, petición por misericordia, de los versos 1 al 3. La segunda estrofa, oración por salvación, de los versos 4 y 5. La tercera estrofa, lamento por los angustiadores, versos 6 y verso 7. Y la última y cuarta estrofa, el Señor ha oído la oración del salmista, versículo 8 al 3. Repasamos. El salmista presenta rápidamente su preocupación profunda. Él no quería ser reprendido por el Señor, pues prefería la misericordia y la sanidad divina al enojo y la ira de Dios. ¿Y quién no preferiría eso, verdad? Clama en medio del dolor extremo que produce una enfermedad que le abate hasta los huesos y le genera algún tipo de crisis emocional o depresión. Y es aquí donde yo tomé la referencia de Norman Wright para hablar de crisis, porque en este caso Samuel Pagán identifica a la crisis de David como una enfermedad también física, ¿no es cierto? O literal, no solo hablando en término metafórico acerca del Mesías. La frase no me reprendas en tu enojo, dice, es un antropomorfismo, que es un recurso literario que atribuye a Dios características de las personas. Y aunque la ira y el enojo divino están generalmente acompañados de la justicia de Dios, da 2 referencias, Jeremías 30:11, Jeremías 46:28. El salmista entiende que en medio de su dolor extremo y enfermedad está más necesitado de la misericordia y del amor.
Esta plegaria pone de manifiesto un valor extraordinario de la teología cristiana, que entiende el amor de Dios como una fuerza que sobrepasa todos los límites del entendimiento. Gloria a Dios. No puedo sentir o asentir esto mientras lo estamos leyendo. Es mucho más que palabras. Es una realidad con la que nos identificamos. Amén. Gloria a Dios. Para el salmista, la enfermedad que le abatía le afectaba los huesos y el alma. Es decir, la calamidad tenía repercusiones físicas y espirituales y manifestaba niveles biológicos y emocionales en una clara referencia a la totalidad de la vida. El salmista de esta forma relaciona dos conceptos de gran importancia religiosa: el juicio divino y la enfermedad. Y en esa relación íntima entre la salud y el pecado le hace preguntar con firmeza: ¿hasta cuándo, Señor? Como en la antigüedad se pensaba que las enfermedades y las adversidades de la vida se relacionaban con el pecado, véase Éxodo 15, 26, Segunda de Reyes 5, 7, se entendía que únicamente el Señor era el sanador por excelencia, que equivalía al perdón divino y a la liberación. Salmo 41, 4. La imagen del alma turbada ilustra la profundidad de la crisis. Génesis 45, 3. Y la pregunta retórica, ¿hasta cuándo?, es característica de varios salmos de lamentación. Salmo 74, 10, 79, 5, 84. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Su objetivo es expresar claramente la iniquidad y la preocupación del profeta en torno a la naturaleza de la calamidad. Y el tiempo de su culminación o término, en la pregunta se revela implícitamente una petición para que finalizara la enfermedad y el dolor. ¿Cuántos de los que están escuchando no hemos orado con un hasta cuándo? ¿Cuántos de nosotros no hemos pedido a Dios por un ser querido o por nosotros mismos con esta frase: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tengo que soportar esto? ¿Hasta cuándo tengo que cargar esta enfermedad? ¿Hasta cuándo tengo que lidiar con este problema? Yo doy gloria a Dios porque no somos los primeros, ¿sí? Sino que ya en la palabra el Señor nos deja claro ejemplo de cuántos hombres amados por Dios también hicieron la misma pregunta. También pasaron por esa inquietante pregunta, preguntándole al Señor ¿hasta cuándo? El poeta se torna a Dios y reclama su misericordia. ¡Qué hermoso! Cuando yo no sé hasta cuándo, cuando yo no sé cuándo termina, cuando yo no sé hasta dónde puedo llegar, puedo apelar a la misericordia de Dios y pedirle al Señor que en su misericordia, nos dé la fuerza para soportar, para seguir, para insistir en aquello que estamos haciendo aquí en esta tierra para Dios. El poeta reclama esa misericordia y clama por salvación. Le pide que libre su alma, que es una manera de referirse a la totalidad de la vida. Y esta importante palabra hebrea, nefes, N-E-F-E-S, que tradicionalmente se ha traducido como alma y aparece 755 veces en el Antiguo Testamento, denota por lo menos tres niveles principales de sentido. En primer lugar, se refiere a la vida misma, a la esencia vital del ser humano, Salmo 107.5. El término también puede aludir al mundo emocional y se relaciona con varias expresiones psicológicas. Y finalmente el término también puede utilizarse para describir varias partes del cuerpo, por ejemplo, garganta, cuello o boca. Salmo 69, Isaías 69.1, Isaías 5.14, Juan 2.5. Para describir también algunas ideas, por ejemplo, envidia, apetito, deseo o coraje. O para identificar a alguna persona o individuo, Génesis 14:21, o también para describir al mismo cuerpo, Levítico 19:28. Gloria a Dios. La referencia al Seol y la muerte indican que los muertos no pueden alabar a Dios y que es una característica distintiva de la adoración en Israel. Los muertos, como están impuros, están excluidos de los círculos de alabanza y adoración. La imagen revela que el salmista sentía que la muerte estaba muy cerca. Posiblemente pensaba que parte de su angustia era algún tipo de antitipo de los dolores relacionados con la muerte. Por esa razón, su petición se hace intensa: vuélvete y libra mi alma. Es decir, mírame y revive mi vida.
ten misericordia de mí, libra mi existencia, manifiesta tu misericordia de forma concreta, con una demostración real de poder. Gloria a Dios. Oh, hermanos, quisiera seguir leyendo, me emociona leerlo porque verdad que nos sentimos muy identificados. Pero qué hermoso es este salmo y cuánto de nosotros hay escrito en esas letras, en esas palabras. ¿Cómo entendemos cuando atravesamos esas circunstancias adversas al salmista David y cómo nos identificamos también con su oración y su salmo, su salterio hacia Dios? Mi querido pastor, se me fue el tiempo y quiero escucharle también, por supuesto, a usted y compartir y disfrutar junto con la audiencia de la riqueza de este salmo, y agradezco una vez más porque a través de la invitación tuve que leer, tuve que buscar, tuve que investigar, y no puedo no reconocer que fui grandemente bendecido. Hasta aquí mi tiempo, pastor, y le cedo mi lugar. Gracias, Dios le bendiga. Amén. Bueno, yo quiero, junto a toda nuestra audiencia, ¿no es cierto?, y luego los que verán y reproducirán estos minutos, dar un fuerte aplauso al Señor y agradecer por nuestro pastor que realmente nos ha deleitado muy honestamente con el estudio serio de la palabra de Dios. Y no hay mejor cosa que cuando hay un estudio acabado, serio, investigación, profundidad, y eso bendice. Lo bendice a uno cuando estudia primeramente, pero cuando lo entrega, después bendice a los demás. Mi segundo comentario, aparte de las felicitaciones, es que la grandeza de un hombre está en reconocer a los maestros de quien ha aprendido. Es deshonesto cuando uno no reconoce la fuente de las cuales bebe. Así que me agradó mucho que usted mencionara las fuentes que utilizó. La Biblia, ¿no es cierto?, a Riri, a Samuel Pagán, que yo también lo tomé a él, a Samuel Pagán, y a las 4 o 5 fuentes que usted tomó. Entonces, cuando uno estudia y uno presenta lo que otros maestros ya han investigado, entonces eso habla bien de nosotros. Esto no es mío, esto no me llegó del cielo, esto yo lo investigué. Este maestro propone esto, este otro maestro propone esto otro, este otro maestro mira desde esta otra arista. Y si yo tengo ese abanico de interpretaciones, enriquezco el texto bíblico. Amén. Lo enriquezco. Usted presentó fácilmente, yo anoté algunas cosas por ahí, una predicación, las 7 peticiones de David, una predicación. Amén. Otra predicación, los 8 pesares de David, otra predicación. Frase importante, la gran dificultad de David es la oportunidad de Dios. Y es cosa de empezar a investigar en la Biblia, a estudiar cuándo las dificultades de los hombres fueron la oportunidad de Dios. Y ahí tenemos llena la Biblia. Entonces, el tema de los salmos penitenciales, que son, de acuerdo a los especialistas, son 7 los que usted mencionó, y cuando hablamos de un salmo penitencial, hablamos de un salmo de confesión, donde se confiesa algo, donde se ha fallado, y desde ese error, de esa falla, de ese pecado, va el salmista delante del Señor a pedir súplica, a pedir perdón, a reconocerse que ha fallado y a esperar en la misericordia del Señor. ¿Qué más? Anoté otra frase que me encantó. Apelar a la misericordia de Dios nunca será pérdida de tiempo. Apelar a la misericordia de Dios nunca será pérdida de tiempo. Y no puedo no mencionar a David. No puedo. Mira, ya, David, metiste, como dicen los chilenos, metiste las patas, David. Aquí la consecuencia hay que pagarla sí o sí. La consecuencia yo te puedo perdonar, ok, pero la consecuencia no. Así que elige. Esto, otro. No, yo prefiero caer en las manos de Dios. No caiga yo en las manos de los hombres. No, yo prefiero caer en las manos de Dios. Porque David sabe que en la mano de Dios está la bondad, está la misericordia, está el perdón. Así que me encantó mucho esa frase, apelar a la misericordia de Dios nunca será pérdida de tiempo. ¿Cómo no mencionar
a la mujer sirofenicia, cómo no mencionarla, que desde una respuesta ruda, si se quiere, ¿no es cierto? No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tal vez una respuesta tosca, ruda, pero los especialistas nos dicen que la petición con que se acerca a ella, siendo gentil, es Jesús, hijo de David. Y como hijo de David, eres enviado a las ovejas de la casa de Israel. La bendición va para ella. Pero cuando ella se acerca y cambia el término y hace ese giro teológico, y ya no le llama hijo de David, sino que ahora le llama Señor, Señor de todas, no solamente el hijo de David que tiene relación con la casa de David, que a los suyos vino, los suyos no le recibieron, sino que a ese Señor de todos, de la creación, del universo, de todo ser humano. Cuando se acerca con ese espíritu, con ese reconocimiento, Señor, ahí el Señor le abre las puertas de par en par. ¿Por qué? Porque apelar a la misericordia de Dios nunca será pérdida de ti. Amén. Así que encantadísimo, bueno, para los predicadores, el pastor de Asi le dejó fácilmente 5 predicaciones. Sí. Así que si usted dice, bueno, ¿y qué predico el domingo? ¿Qué predico ahora? Leo la Biblia, no me llega nada, no sé qué predicar. Bueno, ponga la grabación, escucha al pastor, citó 4 o 5 fuentes, y de esas 4 o 5 fuentes usted tiene una riqueza, un caudal para sacar su predicación, su enseñanza. Así que nos preparamos para el segundo bloque y bueno, Israel, tú continúa. Aquí tomando harto apunte, pastor, de verdad gozoso con la enseñanza, como decía el pastor, anotando todos los maestros, porque de verdad eso es importante aprender de la palabra hoy día, y hay muchos comentarios en Facebook, excelentes, bellas palabras, pastor Josué, amén, apelar a la misericordia de Dios jamás es una pérdida de tiempo, aplausos, están contentos, están maravillados porque han recibido también de parte de Dios, como decía el pastor, revelaciones para predicar, y no solamente para los predicadores, si esto también es para las hermanas que pueden utilizarlo en las clases de hermanas, con la familia, porque es una riqueza lo que estamos aprendiendo hoy día, así que de verdad gozoso. Pastor, no sé si vamos a una alabanza o continuamos el tiro con usted dígame. A ver, en honor al tiempo, vamos a decir, el Señor y el pastor nada me faltará, y vamos a la palabra, ¿no? Vamos entonces a la segunda parte. Vamos a la segunda parte. Ok. Vamos entonces, ¿no es cierto? Estamos listos. Listo, vamos. Salmo 6. Mis fuentes van a ser Spurgeon, el tesoro de David, donde él comenta los 150 salmos. Mi fuente número 2 va a ser comentario a los 150 salmos de Mundo Hispano, comentario Mundo Hispano. Mi tercera fuente va a ser los 150 salmos de Luis Alonso Choquel, especialista en hebreo y Antiguo Testamento. Mi cuarto autor va a ser Kraus, también comentando 150 salmos. Y mi quinto autor va a ser también Samuel Pagán, ¿ya? Un especialista, un doctor en la palabra, especialista en Antiguo Testamento, tiene varios libros escritos. Samuel Pagán vive en Israel, por lo tanto es un buen teólogo a seguir, ya que aparte de su erudición como especialista, él vive en Israel junto a su esposa, en situ, son también guías turísticos de viaje a Israel, y por lo tanto tienen de primera fuente. No es lo mismo que yo acá en Chile hable del Sermón del Monte a Samuel Pagán parado en el monte y hablándonos del Sermón del Monte. No hay diferencia, hay una diferencia abismal, ¿ya? Así que esos son mis autores, reconociendo que desde ellos voy a presentar lo que les voy a hablar. Y por lo tanto, yo tomo el Salmo 6 y el título que le he dado lo he tomado de Luis Alonso Choquel. Él considera que el Salmo 6 es la súplica de un enfermo grave, un enfermo que está realmente grave, incluso a punto de morir. Choquel habla que
varios de los salmos de David. Nosotros conocemos a David como guerrero, conocemos a David como músico, conocemos a David como cantor, pero Choquel propone que dentro de los varios salmos que se pueden atribuir a David, en varios de estos salmos, David ora a Dios por sanidad física. Pareciera que de alguna manera David se enfermaba fácilmente o era atacado con enfermedades, o de alguna manera las enfermedades eran algo cotidiano, normal en la vida de David. Así que desde Choquel, él considera que este salmo realmente está presentando a un David enfermo, a un David que tiene una enfermedad grave en su cuerpo y que desde David aparentemente considera que esa enfermedad le pudiera incluso llevar a la muerte. Samuel Pagán pone énfasis en los subtítulos, porque recordemos que los títulos que están escritos en negrita en los salmos son los acercamientos de los editores, de los redactores, lo que ellos consideran que es el corazón del salmo, pero que ese título no está inspirado. No es inspirado el título de los salmos. Lo que es inspirado es el contenido del salmo, lo que está escrito en la porción, en la perícopa, en esa porción bíblica. Ahora, lo que sí también hay que reconocer son los subtítulos, y esos sí tienen que ver con el salmo porque indican alguna situación especial del salmo. Y es por eso que en el subtítulo dice al músico principal en Nejinot sobre Seminit, salmo de David. Nejinot, ¿qué es eso de Nejinot? ¿Qué significa Nejinot? De acuerdo a Samuel Pagán, Nejinot sería una indicación para que cuando este salmo se canta, se usen instrumentos de viento, como por ejemplo la flauta y otros. ¿Ya? Pero la indicación es que este salmo se canta primariamente con instrumentos de viento. Luego, Seminit, también de acuerdo a Samuel Pagán, Seminit dirá que alude a instrumentos de cuerdas, pero no de 2 ni de 4, a instrumentos de 8 cuerdas. Y me había faltado un autor mencionar, que es a Francisco La Cueva, si no me equivoco, quien es uno de los que va a traducir este interlineal hebreo-español del Antiguo Testamento. Tiene 4 tomos. ¿Ya? Entonces, todo lo que tenga que ver con hebreo yo lo voy a sacar de acá, de este interlineal. Y ahí en el subtítulo, en el interlineal, Levin Matzha Bernatot, que dice al director del coro con instrumentos de cuerda, al Hash Mitnat, en baja octava. Salmo de David, Mizmor le David. Entonces, aparentemente, y aquí quiero hacer un paréntesis. Cuando algo es del Espíritu, yo lo aplaudo. Y creo que todos que tenemos el Espíritu Santo, hablamos en lengua, nos gozamos, danzamos, o cualquiera sea la expresión espiritual, cuando viene el Espíritu de Dios. Cuando realmente el Espíritu de Dios, todos sentimos y el Espíritu nos da testimonio que ese algo es provocado por el Espíritu de Dios. Se habla mucho del canto espontáneo, ya de que el canto tiene que ser espontáneo y dejar fluir el Espíritu. Pero aquí David, en este salmo, o en el subtítulo, se nos dice con qué instrumento se tiene que tocar, ya sea de viento, ya sea con cuerdas. Los salmos están en estrofas, porque los salmos se cantan. Los salmos no se leen simplemente, los salmos se cantan. Y estos 150 salmos son el himnario nacional de Israel. Por lo tanto, en cada cántico encontramos que hay teología, hay palabra, o sea, el canto tiene que tener su contenido en la palabra, tiene que ser fundado y basado en la palabra. Y aparte de ser fundado y basado en la palabra,
tiene que tener un orden. O sea, el canto es algo reflexionado, es algo meditado, es algo donde reconozco mi problema, reconozco mi enfermedad, reconozco mi aflicción, reconozco la circunstancia que me está agobiando muchas veces, pero desde esa circunstancia pongo mi fe en Dios y espero en el Señor y tengo confianza que Dios me va a ayudar, y luego todo eso se reflexiona desde la fe, desde la palabra, se canta, se le coloca música, qué clase de instrumento. Así que la música no debiera ser algo a como salga. No, si la frase antigua es para el Señor. Desafinados para cantar. ¡Ay, mamita mía! ¡Aleluya! Un hermano que decía, mamacita de mi alma, un mexicano, un hermano que conocí, es para el Señor. Y cantaban desafinados, rompían las botellas, los vidrios de la iglesia, todos lo rompían. No. Aquí David, o mejor dicho, aquí la palabra nos está enseñando que la alabanza son experiencias vividas, número 1. Experiencias vividas mezcladas teológicamente con la palabra y la esperanza en Dios. Número 3, nos está enseñando que la alabanza no es espontánea, que lo que salga en el momento nomás y como salga, no. Es algo preparado, es algo ordenado, es algo bien hecho. Con esto, ¿y por qué tienen que ser instrumentos de cuerda? ¿Por qué tienen que ser instrumentos de viento? ¿Por qué no puede ser otra clase de instrumento? No, porque este salmo, de acuerdo a la teología, a la experiencia vivida ahí, estos son los instrumentos que tienen que ser para que este salmo sea realmente agradable y cumpla el objetivo teológico de experiencia y de bendición, tanto individual como para la comunidad que lo va a cantar. ¿Ya? No estoy en contra del canto espontáneo, que estemos cantando algo y de repente venga el Espíritu de Dios. Ok, sí, eso Dios lo puede hacer. Pero no puedo estar en acuerdo con una alabanza que no sea bien programada. Crítica. Me gustaba esta alabanza. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, y hasta la lloro. Si la cantamos, la lloro toda. Sí, no hay problema. Pero desde la teología, no. Ahí no está la cruz. Ahí no está la salvación. Ahí no está el nombre. Ahí está. Si usted coloca esa canción, esa alabanza, la coloca en una radio secular, usted se la puede dedicar a un hombre, una mujer, y va a tener éxito porque no hay redención ahí. Me amaste a mí, y está bien, y la lloro. Pero desde la teología, si comparo la teología del salmo o de los salmos que se cantan, donde hay palabra, donde hay redención, donde hay búsqueda de Dios, donde se invoca al Señor, donde se espera en el Señor, donde se pide perdón al Señor. Porque la alabanza debe ser palabra cantada. Y terminar con esa mentira que el que canta ora 2 veces. Mentira, eso es mentira. Que el que canta ora 2 veces es falso. Si una cosa es cantar y otra orar, fácil es cantar. Lo que cuesta es orar. Es verdad. Eso cuesta orar. Cantar no. Bien, eso es como esta introducción, ¿ya? Así que concuerdo con Pagán, es que este Salmo 6 es una forma apasionada, intensa, buscando la misericordia y el amor de Dios. Desde Choquel, es la súplica de un enfermo grave, a punto, desde su sentir, desde ese enfermo, de morir inclusive. La enfermedad física ha impactado y conmovido el interior del salmista, su propia alma. Ahora Dios conoce la enfermedad y es el único que puede sanarla. Y al mencionar los posibles instrumentos con que se debía cantar este salmo, nos llevan a pensar en que fue usado culticamente en el culto, ya sea en el tabernáculo o en el templo, para la experiencia similar del dolor individual o comunitario. ¿Por qué? Porque podía venir una enfermedad grave que llevara al punto de la muerte tal vez a una persona, a una familia o a una aldea por enfermedad. En la antigüedad es muy fácil que la gente se enferme por distintos tipos de dolencias. Es fácil. Una familia, una aldea, una comunidad, es fácil.
Que venga una plaga es fácil, que venga el enemigo es fácil. Por lo tanto, estos salmos son experiencias vividas y aplicables a través de las generaciones a otros que puedan estar pasando algo similar. Así que este Mizmor, salmo, cántico, alabanza, Mizmor, este Mizmor, dirá Pagán, que se puede dividir en 4 estrofas, que ya mencionó el pastor de Asis. Spurgeon dirá que en este salmo, David no está huyendo como Adán cuando peca, escondiéndose entre los árboles, ni tampoco como Jonás huyendo de la voluntad de Dios, sino que para Spurgeon, David ha fallado. David algo hizo, no menciona su pecado, no menciona su maldad, no menciona su error, no menciona su equivocación, pero para Spurgeon algo hizo David, y David reconoce que no está bien, y le dice: Señor, no me reprendas en tu enojo, no me castigues con tu ira. Sí, Señor, fallé. Sí, Señor, me equivoqué. No voy a huir, no voy a arrancar, vengo a ti, contra ti he pecado, tú sabes lo que hice, pero no me reprendas en tu furor, no me castigues con tu ira. Más bien, clamo desde mi dolor, desde esta enfermedad, hacia tu misericordia, hacia tu bondad. Concuerdo con Pagán en que el salmista está siendo afectado física, emocional y espiritualmente. Porque la enfermedad a los humanos nos toca en estas 3 áreas. Alguien enfermo no es alguien feliz. Y alguien enfermo no saca su mejor espiritualidad. Generalmente las personas enfermas emocionalmente cambian su temperamento. Las personas enfermas no tienen muchas veces esa fuerza espiritual para clamar al Señor. Por lo tanto, afecta, pueden haber excepción a la regla, pero realmente la enfermedad física, una enfermedad grave que lo postra a la persona, esa enfermedad, ese tipo de enfermedades afecta física, emocional y espiritualmente. Ahora David va a presentar la imagen del alma, nefesh en hebreo. Y nefesh dice su alma, que para el hebreo no. El pensamiento hebreo es muy distinto al pensamiento griego. El pensamiento divide en cuerpo, alma, espíritu, divide al ser humano, pero el pensamiento hebreo habla de una integralidad. Cuando habla de carne, habla de todo el ser. Cuando habla de nefesh o alma, habla de todo su ser. Por lo tanto, para el hebreo, el ser humano es uno y no está dividido entre lo físico, lo espiritual. No, para el hebreo es toda una pura cosa. Entonces, nefesh, él dice, mi nefesh, mi nefesh, está turbada, nifjalá, turbada está mi alma. Por lo tanto, ilustra, como decía el pastor, la profundidad de la crisis en que en esta enfermedad se encuentra David. Y le está diciendo al Señor: tal vez merezco tu enojo, merezco tu ira, tu reprensión, tu castigo. Sin embargo, desde mi dolor extremo estoy necesitado y voy a tu Gesed. Palabra que se traduce en nuestra Biblia, misericordia. Gesed. Gesed para el hebreo es no solamente la misericordia, es la bondad de Dios. Es el amor de Dios, inmerecido tal vez, pero es ese gesed, ese amor, esa bondad, ese buen favor de Dios hacia aquel que lo está pidiendo. Así que él sabe que ha fallado, David, sabe que se ha equivocado, y en vez de huir de Dios y esconderse de Dios, acude al Señor, acude pidiendo perdón, diciendo: Señor, yo sí merezco tu ira, merezco tu castigo, pero por favor no lo haga. Yo me inclino ante tu gesed. Quiero tu ajaba, tu amor, tu gesed, tu misericordia. En el segundo punto, en los versos 4 y 5, vuélvete, oh Señor, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Así que el salmista pide en ese tiempo, por su enfermedad, que su alma esté libre. ¿Y cómo puede estar libre su alma? Al estar sano. Estando sano, su alma va a estar libre. Y tal como dirá Samuel Pagán, estas 755 veces que aparece en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, la palabra nefesh,
indican que es una palabra muy importante para los judíos, muy importante. Lo segundo es la otra palabra, el Seol en nuestra Biblia, Sheol en hebreo, y David dirá, ¿quién te alabará en el Sheol? ¿Quién te cantará? ¿Quién te celebrará? ¿Quién tendrá memoria de ti? Porque en los días de David, el tema de la muerte y el más allá es algo muy oscuro todavía. Hay ciertos textos que pudieran dar un poquito de luz. No se sabe bien en el Antiguo Testamento qué ocurre cuando alguien muere. Que es reunido a su pueblo, dirá el libro de Génesis, que fue unido a su pueblo, que fue unido a su pueblo. Pero ¿qué es eso que fue unido a su pueblo? ¿Qué significa eso? No hay mucha claridad. Los libros poéticos tampoco tienen mucha claridad. Por lo tanto, quien realmente vino a dar luz de lo que pasa en el más allá, cuando alguien parte del escenario de esta tierra, será Jesucristo, será Pablo. Y por lo tanto, en el Antiguo Testamento se concibe y se entiende que el Sheol es un lugar oscuro donde van los muertos, todos, buenos y malos. Es un lugar oscuro, ubicado en lo profundo de la tierra, que las personas son como sombras y predomina el silencio. Eso es lo que piensa David 3000 años atrás. Eso es lo que se piensa en la cultura hebrea, que tienen un poquito más de conocimiento de lo que pasa en el más allá, aunque es limitado, pero desde 3000 años atrás, desde David, que vive en el 1000 antes de Cristo más o menos, desde 3000 años atrás en la cultura hebrea es eso lo que se piensa cuando alguien ya ha partido del escenario de esta tierra. Se va al Seol, que es un lugar oscuro, ubicado en lo profundo de la tierra, las personas son como sombra y predomina el silencio que impide alabar a Dios. Así que de alguna forma, David está diciendo, o el salmista está diciendo, si cuando yo muera no voy a poder alabarte, no voy a poder celebrarte, no voy a poder bendecirte, dame un poquito más de vida, Señor, dame un poquito, perdón, sí, Señor, fallé, me equivoqué, asumo las consecuencias, pero yo no quiero ir a tu ira ni a tu enfado, yo quiero ir a tu gesed, a tu misericordia, a tu amor, a tu bondad, ayúdame, sáname, levántame, que mi alma pueda alabarte, mi alma pueda cantar salmos como siempre a tu nombre, porque donde se va, ahí no hay alabanza. Y es lo que va a pensar Ezequías, lo mencionó el pastor de Asi, tomó al ejemplo de Ezequías cuando él llora también, cuando el profeta le dice que ordena tu casa y vivirás, pero él llora, se arrepiente, Dios le da 15 años más de vida, y él dice, en el Seol, ¿quién te alabará? El que vive ese te confesará, pero en el Seol, ¿quién te alabará? Porque eso es lo que están pensando ellos, que en el Seol no hay alabanza, hay oscuridad, hay silencio. Verso 6 y verso 7. Dice, me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todas mis angustiadores. Ya. Alguien que lee esto puede decir, no, aquí se basó David, está exagerando a lo sumo David, ¿cómo es posible? ¿Quién? Todas las noches va a inundar de llanto su cama. ¿Quién va a regar su cama con lágrimas? ¿Quién puede tener gastado su ojo de sufrir? Y puede incluso hasta aparecer la incredulidad, puede aparecer incluso el que esto no es factible de aceptarlo. Pero hay que entender que todo texto es intencional y todo texto escrito tiene una intención, tiene un mensaje y tiene una forma de ser escrito. Por lo tanto, para yo entender un texto, tengo que entender qué género literario es en el cual ese texto fue escrito. Si yo voy a un texto narrativo o a un texto de relato que me mencione la historia de Abraham, ese es un texto narrativo que va a llevar a Isaac a sacrificar, es un texto de relato, es un texto narrativo, fue así. Tengo que entenderlo literalmente. Si voy a los salmos, no puedo entenderlo literalmente, porque su género literario es poético. Lo que dice con sus palabras no son literales. El mensaje de esas palabras está embellecido desde las figuras poéticas para darle belleza y fuerza al mensaje. Ejemplo, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro.
Dios es espíritu, Dios no tiene alas, Dios no tiene pluma, pero Él está embelleciendo su protección, su cuidado para con sus hijos. Entonces yo los salmos no los puedo entender literalmente. No tengo que entender que realmente David inundaba con el llanto toda su cama, la regaba de lágrimas y había que sacar la sábana, y había que cambiar el colchón, y había que cambiar la frazada. No, esto desde el lenguaje poético se llama hipérbole. ¿Y qué es una hipérbole? La hipérbole expresa cantidad, intensidad y profundidad en lo que se está diciendo. No necesariamente que literalmente sea así, sino que es una figura desde el lenguaje poético para decir que realmente David lloraba mucho. Pero no le basta al lenguaje poético decir que yo lloro mucho. No. Necesita más fuerza, necesita más intensidad, necesita más belleza en lo poético. Y por lo tanto lo embellece. Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. O sea, una hipérbole. Donde el mensaje relevante es que hay una intensidad, una profundidad en el clamor, hay una cantidad de lágrimas. No es que David llora un poco y luego calma, no, realmente él está profundamente clamando y buscando al Señor. Realmente es un clamor profundo. Y termino con los versos 8 al verso 10. Dice, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque el Señor ha oído la voz de mi lloro, el Señor ha oído mi ruego, ha recibido el Señor mi oración, se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. El Señor oye la oración de este salmista. Y en esta oración, el salmista presenta su firme esperanza, que Dios le va a oír. Él dice, el Señor ha oído mi súplica, ha recibido mi tefilá, mi oración, tefilá en hebreo es oración, ha recibido mi tefilá, mi oración. Cuando Dios escucha la oración de sus hijos, sus adversarios, dirá David, son turbados y avergonzados. ¿Por qué? Porque el Señor entiende el lenguaje de las lágrimas. Y en esta hipérbole que hemos mencionado, que me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, David entiende algo, que el Señor comprende el lenguaje de las lágrimas. Hay momentos de la enfermedad, de la tribulación, de la aflicción, de la presión del ministerio, la presión de la economía, la presión de los problemas de la iglesia, la presión de distintas situaciones que nos agobian, nos presionan, y aparecen las lágrimas, y a veces no hay palabra, solamente gemido. A veces el Espíritu intercede con gemido indecible. No sale la palabra, sale el dolor, sale la lágrima, sale esa alma desgarrada, sale esa alma abierta, y se derrama nomás, porque no hay una palabra. No hay palabras, como Ana, no hay palabras, pues. No alcanzan las palabras. Falta el vocabulario humano para describir lo que se está sintiendo. Y cuando falta el vocabulario humano para expresar lo que se está sintiendo, no hay mejor vocabulario que el de las lágrimas sinceras. Y por eso que Dios entiende el lenguaje de las lágrimas, entendió el lenguaje de las lágrimas de David, entendió el lenguaje de las lágrimas del rey Ezequías, entendió el lenguaje de las lágrimas. Watson dice que las lágrimas de David eran música a los oídos de Dios. Las lágrimas de David eran música a los oídos de Dios. Y qué hermoso sería que cuando nosotros también lloramos, nuestras lágrimas puedan ser música a los oídos de Dios. Amén. Que no sea la murmuración de Israel en el desierto, la queja, que sean nuestras lágrimas
música al oído de Dios. Este dulce cantor de Israel que deleitaba a Dios con alabanza, que inventaba instrumentos musicales, que inventaba salmos para su Dios. Que este dulce cantor de Israel, sus lágrimas, sean músico para Dios. Gran pensamiento de Watson. Así que el Señor escuchará su clamor, mi clamor. David dirá que se siente escuchado y por lo tanto apártense los malvados, apártese la enfermedad, apártese lo que sea, porque David dirá, mi Dios me ha escuchado, tendré salud física, volveré a tener salud emocional, volveré a tener salud espiritual, porque Dios ha escuchado mi tefilá, mi oración. Y tal vez tenemos este contexto, y termino con esto, mundial de pandemia. Y yo estoy seguro que el pastor de Asis también tiene que tener varios amigos en distintas partes del mundo. Y tenemos que lamentar la muerte de pastores y de muchos hermanos desde esta enfermedad. Y la voluntad de Dios es sanar a algunos y a otros no. Cuando se acercó al estanque de Betesda, había muchos enfermos, pero a uno nomás sanó. ¿Tenía poder para sanarlo a todos? Tenía poder para sanarlo a todos. Amén. Amén. Pero a uno solo dijo, ¿quieres ser sano? Sí. ¿Y por qué no entendemos? Nuestra mente es finita, no alcanza a comprender el infinito. Nuestra mente es una gota de agua. Dios es el océano. No puedo, no tengo la capacidad, no existe la capacidad. Insondables son los misterios, la sabiduría, no existe la capacidad. Si usted me pregunta, ¿cómo es posible que en Hechos 12 Dios permita que a un apóstol le corten la cabeza, a Jacobo, el hermano de Juan? Y en menos de una semana, Dios envía a un ángel a la cárcel, a sacar a Pedro de la cárcel. ¿Acaso los dos no son apóstoles? Sí. Los dos son apóstoles. ¿Verdad? Y una semana antes a uno le cortan la cabeza. Y a la otra y en esa misma semana manda un ángel para que saque a Pedro, salgan por todas las puertas de seguridad. Y yo me pregunto desde mi naturaleza humana, desde lo humano, ¿cómo se sintió la esposa, los hijos, las hijas, los hermanos, la familia de Jacobo cuando ese hombre le corta la cabeza? ¿Y cómo se siente la esposa de Pedro, su familia, cuando es libre? ¿Y qué piensa la iglesia? ¿Por qué Dios envió un ángel para uno y no para el otro? ¿Dios tiene favorito? ¿Por qué hace cosas con este sí y con este no? Lo que yo hago, dirá el Señor, tú no lo entiendes ahora. Ajá. Entonces, en esta tremenda situación, tal vez nuestros hermanos que están viviendo enfermedades, cánceres, ¿Verdad? leucemias, problemas a los pulmones, problemas al corazón, problemas de tanta enfermedad que hay. Bueno es tomar este salmo y decirle, Señor, tal vez merezco o no merezco tu gesed, no merezco tu amor, no merezco tu misericordia, no lo merezco, pero en humildad vengo a ti, lo necesito. Trátame, no conforme yo merezco, trátame conforme tu misericordia, tu gesed, tu amor, tu bondad. Líbrame, sáname, salva. Que el Señor nos bendiga, Pastor Josué. Amén. Qué hermosa palabra, pastor, qué hermoso como lo explayó y bueno, muchas cosas estuve anotando allí. Me encantó el lenguaje, lo último, ¿no? O por lo menos lo que estaba lo último, el lenguaje de las lágrimas. Y qué tremendo que hay un poder en las lágrimas, aún en la oración, orar con lágrimas. No todo el mundo tiene la capacidad, no digo que es por indiferencia, ¿no? Quizás por costumbre. A veces nosotros los hombres somos un poquito más recios a derramar lágrimas. Pero en la Biblia encontramos que la gente cuando derramó lágrimas, bueno, volviendo al ejemplo de Ezequías, ¿no? Lloró, dice, y sus lágrimas. El Señor vio sus lágrimas.
Amén. Y hay un salmo que no recuerdo ahora la ubicación, donde dice, pon mis lágrimas en tu redoma. Y me parece que es el propio Samuel Pagán quien hace referencia a la redoma como una costumbre hebrea donde juntaban sus lágrimas, y se dice que cuando la persona fallecía ponían como el cofrecito donde guardaban sus lágrimas, una especie de frasco, y dando a entender que en la medida que más grande era el frasco era porque contenía más lágrimas de la persona fallecida, dando a entender como una especie de piedad de la persona, ¿no? Como que era una persona muy piadosa porque su frasco de lágrimas era un poquito más grande. Y bueno, el salmista toma la idea para decir al Señor como que Dios tiene contadas nuestras lágrimas. ¿Y cómo me identifiqué con esa palabra? Porque usted dijo, cómo en algunos casos no podemos entender por qué el Señor sana a algunos y a otros no. Y bueno, en mi caso he tenido pérdidas muy cercanas por enfermedad y hemos orado con mucha fe. Y todavía nos paramos creyendo que el Señor sana a los enfermos. Y oramos por los enfermos. Y hemos visto milagros en personas que fueron sanadas. Bien. Pero no, obviamente que no, lo que quizás nosotros querríamos no sucedió. Y cómo las lágrimas se convierten, ¿no?, en un bálsamo, una descarga y en un descanso también. Porque uno cuando derrama esas lágrimas en el Señor se siente fortalecido, se siente bendecido. Me encantó, pastor, me encantó esas palabras. Me gustó mucho lo que expresó también con el cántico sobre la importancia del canto preparado primero o parado sobre la palabra. Qué diferente es, como usted mencionó, ese coro, ¿no?, esa alabanza que se canta, con una alabanza que a mí me gusta mucho. Solía decirme esto el pastor Crossley cuando estábamos en el Instituto Bíblico. Él hizo esta mención y de ahí en adelante yo empecé a prestar atención a eso, que yo me nací en la iglesia, ¿no? Conozco canciones, coritos desde chiquito. Pero a partir de que él lo mencionó, es como que recién me di cuenta de esa verdad. Él dijo, no hay como las alabanzas que son bíblicas, que toman un versículo, ¿no? Por ejemplo, se me viene a una, los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán, como las águilas, sus alas levantarán y correrán y no se cansan. Y cuando uno empieza a escuchar y sabe que está escuchando palabra de Dios, oh, eso tiene un impacto. A mí me marca fuerte cuando se toma un texto bíblico y se hace alabanza. No soy un salmista, pero me admiro mucho los que pueden tomar un texto bíblico y hacerlo un coro, una alabanza, ¿no? Y qué bueno es también lo que dijo, pastor, canto espontáneo, ¿no? Puse yo versus, alabanza con orden o con una preparación. Y qué bueno es, porque hay que combinar eso. El pentecostalismo tiene mucho de emociones y no estamos en contra de las emociones, pero sí estamos en contra de que cuando las emociones se oponen a la preparación, ¿no es cierto?, al estudio, a la preparación, como bien usted mencionó, para uno hablar, uno trata de sumergirse en la palabra, buscar, navegar en unas profundidades que nunca ha estado. Y me imagino que el cantor, el músico, también siente lo mismo, ¿no? Aquella persona que estudió y se preparó, lo hace cuando lo hace para servir al Señor, por supuesto, lo hace porque quiere dar lo mejor. Y qué bueno es, pastor, qué bueno es enseñar eso a la iglesia, que no es cantar por cantar, no es pasar y que a Dios le agrada, Amén, sino dar de uno mismo lo mejor para el Señor. Bueno, anoté también la primera referencia que hizo a la mujer sirofenicia. Me encantó esa frase, pastor, que usted dijo, un giro teológico, ¿no?, de llamarle hijo de David a llamarle Señor. Qué bueno. Bueno, cada cosa, pastor, uno puede absorber, mamar, ¿no es cierto?, de su conocimiento, de su estudio, de la unción de Dios sobre su vida. Así que yo, por mi parte, me siento muy, muy bendecido por lo que usted acaba de decir y compartir con nosotros. Amén. 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 Que Dios bendiga la exhortación de ambos siervos. Bueno, yo, así, solo paréntesis, la verdad es que este salmo me ha empapado también. Hoy día para mí es un día especial. Ya hace un mes que partió mi padre a la presencia del Señor, y uno de repente no entiende por qué pasa eso, como decía el pastor Josué, y esto también lo demuestra que Dios hace su obra de alguna forma también
Mi padre hoy día está descansando en su presencia, pero me quedé con el verso 5 del Salmo, que dice: porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Hoy día tenemos la oportunidad de hacerlo. Hoy día es el día para alabar al Señor, como dice el Salmo 118. Este es el día que ha hecho el Señor, en el cual nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Y de verdad que tomar la palabra de Dios, tomar esto como un mensaje para mi vida, la verdad es importante, porque muchos me preguntan: ¿cómo estás tú? Chuta, me da lata que tu papá esté muerto. Pero yo he tomado maduramente que Dios se lo llevó porque era su momento, y este salmo me responde aún más lo que siento, y gracias a ambos siervos, de verdad, tengo muchos apuntes tomados, y uno aprende con esto cada día. Yo creo que los que están en la casa viéndonos, también hay muchos comentarios, están con su cuaderno, anotando. El lenguaje de las lágrimas, me acordé de Ana, cuando lloraba por su hijo, porque quería tener un hijo en el altar y la trataban de borracha, pero estaba hablando directamente con Dios. Y eso es lo que hoy día también nos demuestra este salmo, que las lágrimas sean una alabanza para Dios. Uno como cantante para la gloria del Señor también le cuesta muchas veces empaparse de la alabanza. Muchos de nosotros los cantantes cantamos de repente por cumplir, pero no sentimos lo que estamos cantando. Y qué bueno sería empaparnos de esa alabanza, levantar las manos, pero sintiendo lo que estamos haciendo, y no que sea para que la iglesia nos vea, sino que para que también nosotros nos llenemos de su presencia. Así que de verdad contento, hay muchos mensajes, la verdad hay mensajes. Lea algún par de comentarios los hermanos. Voy a leer algunos comentarios que tengo acá. Nuestro hermano José Ramírez nos dice: ¿quién determina qué género literario es cada salmo? Porque la intención de cada salmo es diferente cada uno de otro. Qué maravilloso Dios conoce el lenguaje de nuestras lágrimas. Hermano Luis Cadoca, excelente enseñanza. Hay un hermano que estaba acá, Alex Vera, dice: sintiendo la presencia del Señor en este momento. Manachechi Contreras, qué bendición escuchar a los siervos del Señor Jesucristo. Dios les bendiga, siga usando y dando sabiduría, entendimiento para entregar la gloriosa palabra. Bendiciones. Y así hay muchos que están dando a entender que ha sido maravilloso para ellos también esta enseñanza de la palabra. Y yo soy agradecido principalmente por estar aquí en medio de estos dos grandes siervos. Pastor, vamos a una alabanza y volvemos con la oración por las peticiones, para luego ya colocar la bendición. Amén. Vamos y volvemos con una poderosa alabanza en el nombre del Señor Jesús. Pasando por Jericó, y la multitud seguía la luz, pero ahí sentado estaba un ciego. Este era un ciego de nacimiento. Hablar de Jesús. Mendigando estaba el ciego Bartimeo, sentado junto al camino. Iba pasando Jesús el Nazareno, y al oírlo el ciego Bartimeo empezó a dar voces y a gritar: ten misericordia de mí, Hijo de David. Muchos se le reprendían y le decían que callase, mas Bartimeo, el ciego, angustiado y afligido, clamaba con más fuerza aún: ten misericordia
de mí, hijo de David. Jesús, al oírle, deteniéndose, mandó llamarle. Fueron sus discípulos donde estaba el ciego y le dijeron: levántate, ten confianza, el Maestro te llama. Bartimeo, al instante, soltando su capa, vino a donde estaba Jesús y se postró a sus pies. El Maestro, al mirarlo, se compadeció de él y le dijo una sola cosa: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Maestro, yo quiero ver. Recibe la vista. Vete, tu fe te ha salvado. Y al instante Bartimeo abrió sus ojos y pudo ver la luz del día. Y alababa a Dios, bendecía a Dios. Si en esta hora hay algún ciego que ha escuchado hablar de Jesús, está tu alma enceguecida sin ver su gloriosa luz. Despiértate, tú que duermes, y la luz de Cristo te iluminará. Si en esta hora hay algún ciego que ha escuchado hablar de Jesús, su alma enceguecida aún no ha visto la luz de Dios, el mismo Jesús que sanó a Bartimeo, a ti también te hace la misma pregunta: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Maestro, yo quiero ver. Ya estamos de regreso ya en su programa Enseñanza de la Palabra, gozoso de lo que hemos aprendido el día de hoy, gozoso de lo que el Señor nos ha entregado. Escuchaba esta alabanza Bartimeo, aprovechando lo que se está enseñando el día de hoy, una alabanza directamente de la Palabra, mostrando lo que el Señor hizo con este ciego, así que Dios bendiga esta alabanza. También, pastor, tenemos peticiones de oración. Tenemos la petición por nuestro hermano Pablo Teras, que está hospitalizado todavía en la clínica Las Condes, conectado al ventilador, ya con algunas mejoras según lo que me han reportado, y esperando poder despertarlo. La madre de nuestro hermano Vladimir Jaime también, que el día de hoy fue diagnosticada con COVID, así que vamos a estar orando por ella también, y por la familia del hermano Franco Gómez, que había tenido un problema en la familia de ellos, que también estaban contagiados con COVID, así que vamos a estar orando por las peticiones que han llegado, y luego darle las últimas palabras ya para despedir el programa a ambos siervos, y también comentarle, Pastor Josué, que toda esta enseñanza que estamos transmitiendo a través de Facebook está en una aplicación que se la voy a mandar por WhatsApp después para que la pueda descargar, con todos los capítulos que llevamos hasta el día de hoy, con la enseñanza de la palabra desde el Salmo 1 hasta este Salmo 6 que vamos a tener hoy día, así que ahí vamos a estar compartiendo esta enseñanza que estamos tratando de hacer como una serie de la palabra para que usted también la pueda compartir con su hermano allá en la Argentina. Amén. Amén. Así que vamos con terminando. algunos ministros que usted conoce. Hemos estado compartiendo con el pastor Suárez, Alfonso Suárez. ¡Wow! ¡Qué bueno! Sí. Con el siervo Clavijo también. ¡Wow! ¡Qué bueno! Y el siervo Clavijo va por la repetición, ahora quiere el Salmo 8. Amén. Quiere que hablemos del Salmo 8. Dice que tiene una cristología ahí, pero digo, déjenme el Salmo 8. Ya nos vamos saboreando para eso entonces. Eso. Sí.
Así que en 2 semanas más estaría el siervo Clavijo en el capítulo 8 de Salmos. Así que le voy a estar compartiendo esta aplicación donde están todas las predicaciones y la enseñanza de este Salmo. Amén. Así que vamos a orar, pastor, para que luego haga las palabras finales y Dios también bendiga cada petición. Señor Jesús, Rey de Gloria, de esta noche, Señor, pedimos por cada petición que ha llegado al altar, Dios mío, por nuestro hermano Pablo Treras, que está hospitalizado en la clínica Las Condes. Tú tienes poder para sanar, para restaurar ese cuerpo, sus pulmones, Dios mío, que en esta hora está hospitalizado, Dios, porque el COVID lo tiene afectado. Señor, te pedimos también por la madre de nuestro hermano Vladimir Jaime, que está, Dios mío, con diagnóstico, Dios, del COVID-19. Señor, tú tienes poder para sanar, tú tienes poder para restaurar ese, Dios mío, sistema respiratorio. Así también te pedimos por los familiares de Franco Gómez, que también están padeciendo, Dios, este mal del COVID-19. Señor, y por cada alma, por cada siervo, por cada hermana que pueda estar padeciendo, Dios mío, esta enfermedad, te pedimos que tu mano poderosa sea sobre su vida. Te pedimos que tu mano poderosa sea sobre sus cuerpos, Dios mío, sobre su familia, sobre aquellos que han perdido un ser querido, Dios, por la paz sobre sus vidas, por la paz sobre sus corazones. Señor, te pedimos que tú bendigas, Señor amado, cada petición y hagas tu obra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pastor Pedro, le doy la palabra para ya estar cerrando. Amén. Gracias al Señor, primeramente, por darnos este nuevo día de vida, de salud, y poder deleitarnos con lo que Él nos enseña a través de su palabra. Gracias a Dios, primeramente. Gracias al pastor Josué. Siempre un agrado poder tenerlo con nosotros, aprender de lo que Dios le ha entregado a través de estos estudiosos que usted tomó nota. Y gracias al Señor infinitas. Dios le bendiga. Pastor, un abrazo junto a su familia, que Dios lo guarde, lo cuide, su ministerio, su congregación. Gracias, pastor. Bueno, amén. El agradecido soy yo, desde luego, y bueno, tengo que reconocer que me puso a estudiar y a leer, pero es algo que es muy productivo. Ya saqué también algunos mensajes ahí. Sabe que mientras estaba estudiando, le paso el chisme, me impactó entre los autores y estaba mirando ahí quiénes son los escritores de los Salmos y demás. Encontré a Emán el Ezraíta y debo decir y reconocer que no lo había leído antes, ¿no? Pero resulta ser que estaba entre los famosos contemporáneos a Salomón. Y según una tradición y también algunos textos bíblicos lo posicionan como el nieto de Saúl. Así que bueno, ya de ahí, pastor, se abrió una puerta de inagotable caudal de información. Sí, pero tengo que decir que, bueno, si alguna vez me escucha predicar de Emán el Ezraíta, acuérdense que fue el rey de este estudio que me hizo. Muchas gracias, pastor. Cariño para usted, la iglesia, hermano Israel. Amén. Mi sentido pésame también por su situación. Me siento muy identificado por. Así que le mando un fuerte abrazo desde aquí, que el Señor le siga fortaleciendo. Pastor Pedro, un honor compartir con usted y le admiro muchísimo. Y bueno, hasta la próxima. Estaremos pendientes ahí de todas esas enseñanzas hermosas que vienen. Muchas gracias. Y también que le vamos a pedir que nos apoye en otro salmo. Amén. Bueno, me tocará seguir estudiando entonces. Amén. Clavijo dijo, uno al menos, me dijo. No, aquí hay que estudiar mucho, dijo. Así que uno al menos, me dijo. Amén. Y sabe, el hombre sabe. El hombre sabe. Gracias, pastor. Muchas gracias. Amén. Amén. Gracias también a todos los que estuvieron con nosotros conectados, aquellos que comentaron. Les repetimos nuevamente, va a estar la predicación en YouTube, en Facebook y en la aplicación que tenemos por ACNTV, así que reviva toda esta enseñanza. Como decía el pastor, cuando terminó el pastor Josué, hay hartas predicaciones para tomar, para aprender, así que tomemos apuntes. Si no alcanzó a tomarlo en vivo, tome el video, vaya tomándolo de pausa para que aprendamos cada vez más de esta enseñanza que hoy día se entregó del Salmo 6. Así que Dios nos bendiga. Vamos a pedir la bendición y nos estamos despidiendo en el nombre de Jesús. Señor, gracias te damos por empaparnos con tu palabra. Gracias te damos, Señor, por enseñarnos, Dios,
el valor de tu palabra, Señor amado, para poder seguir adelante hasta tu venida. Señor, bendice a estos grandes siervos que nos han enseñado, Pastor Pedro Pavés, que cada día nos deleita acá en Chile con la palabra y también hoy día fuera de nuestro país, Señor amado. Bendícelo, Dios mío, y sigue usando para tu gloria. Bendice a nuestro Pastor Josué Asís también en su país, Dios mío, también que pueda seguir entregando la palabra y donde quiera que vaya, Dios, siga deleitando con la palabra, Dios mío, que nos fortalece. Señor, te pido por cada uno de los que oyó y vio este programa y que pueda ser de bendición no solamente para ellos, sino para todos aquellos sus familiares y seres queridos que puedan oírlo. Dios, bendícenos en esta noche por amor de tu nombre. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga, que sea bendición y un abrazo para todos los que están en línea. Bendiciones, nos vemos. Amén, bendiciones. Señor, enséñanos a esperar en ti, en todo momento. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no. Estamos en el Taylor entonces. Posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y espero.